Qué importante es hablarles de Cristo a nuestros hijos. Es el prójimo más cercano al que tenemos que discipular y al que nos tenemos que ganar para Cristo. Qué triste sería que una persona sea muy usada por Dios para alcanzar a las naciones y para alcanzar a las personas y que sus hijos se pierdan. Cuando en la Biblia lo que vemos es que la principal responsabilidad de la crianza de los hijos y de ganarlos para Cristo es de los papás. No es de los maestros de escuela dominical, no es del pastor, no es de los maestros del colegio, a quien se le pedirá cuentas por la vida espiritual, por el alma de los hijos, es a nosotros los padres. En Deuteronomio 6 se ve claramente esta gran responsabilidad que tenemos los que somos papás. En los primeros 2 versículos, Moisés le dice al pueblo: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Es decir, mi responsabilidad no solo es leer la palabra, meditarla, aplicarla a mi vida, esforzarme cada día en el poder del Espíritu Santo por ser obediente a la palabra. Mi responsabilidad es también asegurarme que mi hijo o que mis hijos también conozcan la palabra, también la puedan obedecer. Es decir, para que eso ocurra, tienen que nacer de nuevo. Es un error cuando asumimos que nuestros hijos son cristianos porque han nacido en un hogar cristiano. Necesitamos más bien asumir que no son cristianos, que vienen con el pecado original, que han nacido separados de Cristo, que van a tener quizá el buen ejemplo hasta cierto punto, porque somos imperfectos los papás. Van a tener el ejemplo, digamos, del evangelio en esa casa, van a estar expuestos a la palabra, pero tenemos que asumir que no son cristianos y debemos orar por su conversión y hacer todo lo necesario por ganarlos para Cristo. No solo tenemos que evangelizarlos a ellos, sino poner en el corazón esa misma carga para que cuando ellos sean papás, ellos se ganen a sus hijos. Dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Nuestros nietos es nuestra responsabilidad y la responsabilidad de nuestros hijos creyentes, ganarse para Cristo a la siguiente generación. En el mismo Deuteronomio 6 se vuelve a tocar el tema de los hijos. Dice en el versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Cuando estés en la casa, habla de la palabra. Cuando vayas en el camino, habla de la palabra. Aprovecha cada oportunidad que tengas para enseñarle a tus hijos y hablarles acerca de Dios, acerca de la palabra, acerca del evangelio, acerca del problema del pecado, acerca del Espíritu Santo. Y así en varias partes de este mismo capítulo. Este capítulo es tremendo para hablar acerca de esa responsabilidad que tenemos de explicarle a los hijos. Usted sabe que los hijos tienen una curiosidad natural. Hay una edad que le pasan preguntando, no se callan. Ellos tienen una gran curiosidad y una gran sed por aprender más, por entender, por saber cómo funcionan las cosas. Y le preguntan y le preguntan y le preguntan, y uno, en vez de aprovechar esos momentos, uno a veces le dice, espérate vos, estate quieto, ¿verdad? Pero uno debería de aprovechar esa curiosidad. Mire cómo dice el versículo 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Es decir, está reconociendo, desde siempre los hijos han tenido esa preguntadera y esa curiosidad natural. Hay que aprovecharla para hablarle a nuestros hijos de Dios. Entonces dice el 21, dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos, por decir esclavos, ¿verdad?, de Faraón en Egipto. Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Está diciendo que debemos testificar a nuestros hijos de nuestra pasada manera de vivir y cómo el Señor hizo la obra. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa. Que hablemos del poder de Dios, de las maravillas, de la santidad de Dios. 23. Nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Hablemos de la bondad de Dios, de sus promesas, de su gracia, de su misericordia. Pero también hablemos de los mandamientos. Dice el 24, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días. Ahí están las promesas. Mira, estos mandamientos Dios los ha dado
porque Él es nuestro Rey, es nuestro Señor, Él nos sacó, Él nos salvó, nos compró y ahora promete bendición sobre todos aquellos que obedecen la palabra de Dios, para que nos vaya bien todos los días, dice, y que nos conserve la vida como hasta hoy. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. Todo esto es un diálogo que tiene el papá con su hijo ante la pregunta. Es decir, una gran parte de Deuteronomio 6 es una conversación con los hijos, hablándoles la palabra de Dios. El otro día me agarra mal parado uno de mis hijos. Mire, tenemos que estar bien preparados porque estas nuevas generaciones salen con unas preguntas que si usted no está listo me lo agarran en curva. ¿Cómo? Me dice uno de mis hijos, mira papá, ¿cómo un Dios bueno va a mandar al infierno a las personas que no creen en Él? Si Él es bueno, entonces debería tener misericordia, ¿no? Porque está bueno que los castigue, pero un castigo eterno, me dijo, donde los manda al fuego y ahí están por los siglos de los siglos de los siglos quemándose y todo. Pero si Él es bueno, es misericordioso, ¿cómo va a ser eso? Una pregunta difícil, ¿verdad? Porque sabemos que la Biblia habla del infierno, que ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y dice que el gusano de ellos no muere ni la llama se apaga, es decir, es algo permanente. Así dice la Biblia y así lo tenemos que enseñar y creer, ¿verdad? Pero era una pregunta válida que muchos jóvenes se pueden hacer y tenemos que estar listos para responder. La verdad yo no estaba muy listo, pero lo único que pude hacer es en el momentito, al estar conscientes, hermano, que Jehová es nuestro Dios, nunca nos desampara, nunca nos deja, siempre está con nosotros. Saber eso me hizo recordar, yo tengo la sabiduría de Dios, se la puedo pedir. Una oración de 1 segundo, Señor, regálame tu sabiduría, ayúdame. Mira, hijo, acordate en primer lugar, es cierto, Dios es bueno. Y porque es bueno, tiene que castigar la maldad. Si Él no castiga la maldad, a lo mejor está del lado de los malos. Entonces, precisamente porque es bueno, tiene que castigar la maldad. Además, no solo es bueno, Él es santo. Y como Dios santo, Él no puede hacerse el del ojo pacho con la maldad. No puede tolerar que una persona pecadora no se arrepienta y continúe en su mal camino y desprecie la gracia de Dios y no quiera arrepentirse ni cambiar. Además, es un Dios paciente y que da muchas oportunidades a las personas antes de castigarlas o juzgarlas o enviarlas al infierno. Les da muchas oportunidades de arrepentirse. No es que a la primera ya los va a juzgar. Y por último, es un Dios soberano. Es un Dios que tiene derecho de juzgar porque Él es el rey, Él es el dueño, Él es el creador. Entonces Él tiene derecho a juzgar su creación. Y por último, es un Dios misericordioso que ha enviado a su Hijo y todo el que crea se salva. Estos hipotes son tan inteligentes. Usted lo ve agarrando videojuegos o manejando la computadora, las redes sociales, un teléfono, smartphone, ¿verdad? Son más inteligentes que nosotros. Entonces, no menospreciemos a los hipotes pensando no van a entender. No, hombre, si desde su corta edad, 7, 8 años, captan perfectamente lo que usted les explique. Y desde entonces hemos podido llevar varias conversaciones con mis hijos acerca de eso. Me han preguntado de la ideología de género, de lo del aborto, de lo del matrimonio gay, o los que se quieren cambiar de sexo porque dicen que él es hombre pero se identifica como que fuera mujer o cosas así. Son temas de actualidad que los hipotes le preguntan a uno. Y uno, en vez de enojarse o de evadir esos temas, debe aprovechar para poderles hablar de Cristo a los muchachos. ¿Cuáles son 3 formas prácticas de ganarnos para Cristo a nuestros hijos? Número 1, con el ejemplo. Que nos vean leyendo la Biblia, que nos vean congregándonos, que nos vean sirviendo, que nos vean nosotros mismos teniendo una vida devocional, que nos vean que dependemos de la oración de Dios para tomar decisiones, que cuando nos equivocamos, que cuando nos peleamos en pareja, reconocemos nuestro error, nos disculpamos, nos reconciliamos, volvemos al Señor. El ejemplo es claro, los niños ven ese ejemplo y de eso aprenden. En segundo lugar, tiempo con los hijos, donde tengamos conversaciones importantes acerca de Dios, conversaciones significativas, donde aprovechemos las preguntas que ellos nos hacen, donde nosotros mismos les hagamos preguntas, donde les digamos qué aprendiste hoy en escuela dominical, qué aprendiste hoy de tu Biblia. Hay que regalarle una Biblia a los hijos, aunque sea de esas que al principio son como con caricaturas y todo, pero déles una Biblia, anímelos a tener su tiempo con Dios y ahí usted puede tener ese tiempo de conversación cuando van de paseo.
Van a ser momentos espontáneos cuando están en la casa, cuando ven alguna noticia. Aproveche ese tiempo de calidad para hablarles de Dios a sus hijos. Y por último, llévenlos a que se congreguen. De preferencia que estudien en una escuela cristiana y que vayan a la iglesia el día domingo. Si es posible, involúcrelos en el culto de jóvenes. Póngalos a servir también, que vengan el domingo y que se involucren en el servicio de Dios. Y si no hay escuela dominical por la pandemia, pues que se sienten en el culto principal y oigan la prédica si los hipotes ya tienen edad para entender la palabra de Dios. Así que esas son 3 maneras prácticas. No dejemos de lado a nuestros hijos. A usted y a mí Dios nos pedirá cuentas por el alma de nuestros hijos.